Se vienen levantando, no se han tirado todavía, creo que no se han tirado agüita en la cara. Ok. Ok. Lee, Sí, adelante. yo solo tengo una pregunta antes de que empecemos. Esta unidad de esta parte, ¿esta unidad de qué parte del libro? Bueno, acuérdese que vamos a tener dos unidades ahorita, unidad 2 y 3, que vamos a hablar del sistema nervioso como tal, de la estructura, de lo que hemos visto, el tema introductorio. Este primer tema que estamos viendo, que es el del sistema nervioso, está en el capítulo 2, perdón, capítulo 12 de Tórtora, al principio de anatomía y fisiología, y capítulo 9 de Pinel. Y luego vamos a ver un tema adicional para cerrar la segunda unidad, que tiene que ver con el sistema nervioso central, pero con la médula espinal. Luego para la unidad 3, vamos a ver el sistema nervioso periférico y el encéfalo y los nervios craneales. Y ya la cuarta unidad, que es un poquito más corta, porque vamos a hablar un poco de genética, vamos a hablar de eso, ya tiene que ver, es un tema más de discusión, son temas más de discusión que de nueva información. Pero ahorita que estamos viendo, hay datos hay datos del capítulo 9, hay datos del capítulo 12 y algunos datos, pero muy, muy, muy cortos, del capítulo 3 de Pinel. ¿Ok? Ajá. ¿Estamos bien? Gracias. Perfecto. Ok. Entonces vamos a iniciar el día de hoy y les comparto pantalla. Nada más me confirman si están viendo de pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Gracias. Ok. Nos habíamos quedado, bueno, hagamos un repaso rapidito de lo que hablamos el día de ayer. Estos son los conocimientos que hemos manejado hasta este momento, ¿verdad? El sistema nervioso central. El sistema nervioso se divide en central y periférico. Central en encéfalo y médula espinal, periférico en somático y autónomo o neurovegetativo, a su vez el neurovegetativo en simpático y parasimpático. Ya sabemos que las neuronas aferentes van hacia el encéfalo y eferentes desde el encéfalo. En el caso del sistema nervioso somático, se hace cargo del medio ambiente externo, el autónomo o neurovegetativo del medio ambiente interno. Ya sabemos, la división simpática se encarga de activar, la parasimpática de desactivar. También los nervios craneales, que los vamos a ver, como les dije, en la segunda parte de esta unidad, más a fondo, cada uno de ellos, y la descripción más adelante de cada uno de los pares de nervios craneales. Vimos también las meninges, cada una de las estructuras protectoras. Y finalmente vimos la barrera hematoencefálica, qué significa, cuáles son los elementos más importantes, y también vimos las células gliales o los neurogliocitos, que son entonces otro tipo de células nerviosas que están presentes en nuestro organismo. Ahora bien, quiero que hablemos un poco acerca de algunos temas que no todos los profesores tocan, pero que sí es importante que ustedes lo puedan entender. En este caso vamos a hablar de los tipos de neurona y vamos a hablar de una tercera división, voy a ir al inicio, de una tercera división del sistema nervioso periférico. ¿Okay? Siempre lo clásico es el somático y el autónomo, pero hay una tercera que es lo que está con mayor auge en este momento, que es el sistema nervioso entérico. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, avancemos y veamos entonces los tipos de neuronas.
siempre hemos pensado, ¿verdad? Y siempre se nos ha pintado la imagen de la neurona de este tipo, ¿verdad? Una neurona con un axón, con distintas dendritas y un cuerpo bien establecido, ¿verdad? Ya saben, esto tiene que ver con la vaina de mielina, ¿cierto? Todo el proceso de establecimiento, sus botones terminales, etc. Esa es la que siempre hemos visto. Pero resulta que no es la única, porque también tenemos 3 tipos de células adicionales a células nerviosas adicionales a esta neurona que hemos visto. Había escuchado anteriormente de la neurona unipolar, la bipolar y las interneuronas. Sí, Lick. Yo no, Lick. Yo tampoco. Ok. Entonces, ¿por qué les quiero hacer este comentario? Resulta que cuando me han llegado normalmente a Psicoficio 2, me doy cuenta que se les presenta y les hablo acerca de las neuronas unipolares y las bipolares y me quedan viendo así como, Lick, ¿y eso qué es? Entonces, resulta que segundo. Que también es importante que ustedes entiendan que las células, esta clasificación depende de la función que tengan. Por ejemplo, la neurona que hemos visto hasta este momento, que es la neurona multipolar, que ustedes pueden ver que tiene dendritas, tiene un axón, tiene botones terminales, pero lo que diferencia de esto es que la neurona multipolar tiene diferentes funciones. Ya saben que aquí podemos enviar impulsos eléctricos, podemos generar cambios de sustancias en hormonas, también tenemos los elementos de los neurotransmisores, así que hay mucha información alrededor de esta neurona y se le denomina multipolar porque entonces tiene muchas funciones al mismo tiempo. En el caso de las unipolares solamente tienen una función y las bipolares, ¿cuántas funciones tendrán? 2. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las neuronas unipolares tienen una sola función, como por ejemplo, hay algunas neuronas que simplemente se encargan de enviar información a los músculos o a todo el sistema músculo-esquelético para que se mueva, y esto solamente es un impulso eléctrico. O por ejemplo, la neurona bipolar que tiene 2 funciones, por ejemplo, puede recibir la neurona bipolar, les voy a poner el mejor ejemplo, las neuronas bipolares se encuentran, ¿recuerdan cuando les hablaban de los conos y bastones, que son las células especializadas sensitivas de nuestros ojos? Y que les hablaban también de las neuronas bipolares. ¿Sí? Eso sí, estoy seguro que lo vieron en general, porque yo lo estoy enseñando ahorita en general. Chile. Entonces, Sí. las neuronas bipolares se encargan de recibir la información y transmitirla. Entonces, ahí están las 2 funciones. Y finalmente, las interneuronas son neuronas que se integran a la actividad neural dentro de una estructura fija, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Ya está una neurona multipolar que se está llevando a cabo y finalmente el cuerpo de la interneurona que ustedes pueden ver por acá se une a esta neurona multipolar para llevar a cabo distintos procesos. En el caso de las interneuronas es muy interesante porque, porque nos brinda la oportunidad de mejorar cada una de las estructuras y cada uno de los componentes que nosotros vamos conociendo. ¿Hasta aquí vamos bien con los tipos de neuronas? Todo cheque. Perfecto. Ahora entonces hablemos de la tercera rama que les contaba del sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso entérico. Ok. ¿Alguien me quiere ayudar para no
volverme un monólogo en la lectura. Nimai, adelante. Vamos a llegar, yo le voy a decir hasta aquí, hasta aquí. Y luego continuamos. Adelante. El funcionamiento del sistema nervioso entérico, el cerebro visceral, es involuntario, alguna vez considerado parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico contiene más de 100 millones de neuronas situadas en los plexos entéricos, que se distribuyen a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. Perfecto. ¿Recuerdan que ayer les había dicho la importancia que tiene el par craneal del nervio vago? Sí. A ver, yo no quiero estar, Sí. a ver, quiero tener una conversación. Nimai me está ayudando con lectura, pero le voy a pedir a Angie, solo dice Angie, y a Ethel, a ver, que conversen un poquito conmigo de esto. ¿Recuerdan la importancia que les dije del nervio vago? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué recuerdan de esto? ¿Qué les había dicho con respecto a la alimentación y demás y la importancia que tienen entonces estas estructuras? Están dormidas. Despiértense. Yo no lo recuerdo, sinceramente. Ok, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero quiero que me digan. Ok. Les había comentado el día de ayer que el par craneal, ¿verdad? El par del nervio craneal del nervio vago es muy importante porque tiene una conexión directa cerebro-sistema digestivo. Y ahora pueden entender ustedes también que a lo largo de todo el sistema digestivo hay neuronas, hay una gran cantidad de neuronas. Eso quiere decir, la información que nosotros recibimos con la alimentación tiene un impacto directo en cómo nosotros hacemos las funciones cerebrales. Por ejemplo, el sentido común, la toma de decisiones, lógica, ética, y cada uno de esos componentes tiene un impacto directo con lo que nosotros comemos. ¿Nimai? Lick, esto me hace, o sea, súper sentido porque no recuerdo exactamente dónde, seguramente en muchos lugares, pero específicamente, no sé si usted ha visto las charlas de BBVA, Sí. en donde hay un doctor, que me encanta a mí, se llama Mario Alonso Puig, y recuerdo que en una conferencia en la que él asistió ahí, hablaba sobre no sé si, no sé si es una subdisciplina o otra ciencia nueva que se llama psiconeuroendocrino inmunología, y hablaba de justamente esta conexión que hace acá, o sea, esta, Conexión. ay, no, lo que dice aquí, que esta conexión que hay desde el cerebro, el corazón, el sistema endocrino y el tubo digestivo, que en todo ese camino, por decirlo así, hay neuronas. Y me encanta porque ahorita le hay todavía más sentido. Entonces, mencionabas a ciencia, creo que es una nueva ciencia que se llama así, psiconeuroendocrino inmunología. Súper. Que este tipo vaya, les quiero contar que este tipo de estudios es lo más nuevo que está incluso en muchas tesis doctorales de países avanzados como Alemania, por ejemplo. Tienen y están tomando en consideración esto, porque muchas veces, ayer lo hablamos con usted, Nimai, fuera de cámara, pero pero debemos de entender que lo que nosotros comemos impacta directamente en nuestro estado de ánimo. Ayer les comentaba, cuando comemos ciertas cosas, nos sentimos de X o Y manera, y esto tiene que ver con el paso que tiene estas enzimas digestivas, cómo pueden entonces tomar los nutrientes o la falta de nutrientes también en el desarrollo de nosotros como individuos. Incluso tiene mucho que ver, todos han oído de microbiota intestinal, todo el mundo ha oído de prebióticos y probióticos,
pero no le damos la importancia que merece. Por ejemplo, la microbiota intestinal es un órgano más dentro de nuestro sistema. Y el tema de prebióticos y probióticos, debemos de entender que hay bacterias en nuestro sistema digestivo que son, quisiera decir positivas, pero digamos que son buenas de alguna manera para nosotros, nos ayudan a combatir enfermedades, tienen contacto directo con la con lo que comemos, con nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas. Incluso, si me dan un segundo, les quiero mostrar dos libros. Les quiero mostrar dos libros que yo leí que tienen una relación directa con esto que estamos hablando. Y no sé si lo logran ver por ahí. Pero creo que solo denme chance que voy a voltear la cámara. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí, Ok. Este es un libro muy bueno. En lo particular, a mí me gusta más leerlos en el idioma en que lo escriben, inglés, y se llama La paradoja de la energía. Su autor es un doctor, se llama Stephen Gundry. Muy bueno. Habla por qué nosotros vivimos si la comida es percibida como energía. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual hay comida accesible las 24 horas, pero no tenemos la energía suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo por ahí que estamos perdiendo en ese nexo. Y el otro libro, que es muy bueno, se llama Eat Smarter, que es como comer más inteligente. Y habla también acerca de esto. Incluso explica mucho por qué hay personas que se enfocan tanto en perder grasa, que se enfocan tanto en querer hacer cambios de alimentación y simplemente no tienen éxito en este tipo de situaciones. Así que es muy interesante, se los recomiendo a ambos libros si ustedes lo pueden leer y si les interesa también este tema. Porque, Anotados. súper, porque es lo que les digo, cuando nosotros empezamos a entender que muchos de los trastornos que nosotros atendemos como clínicos también tienen una importancia en el sentido de lo que nosotros comemos, lo que hacemos, nuestros hábitos, debemos de apuntarle primero a eso para cambiar y que realmente nuestros pacientes tengan éxito en el proceso de psicoterapia. ¿Ok? Seguimos, a ver, ya que no escuché a Ethel. A ver, Ethel, ayúdeme. De aquí donde nos quedamos con Nimai hasta, bueno, hasta el final. Voy, me disculpa si me equivoco, no ando lentes. Ya veo que no soy el único entonces. Muchas de las neuronas localizadas en los plexos entéricos funcionan, hasta cierto punto, en forma independiente del SNA y del CNC. Ok, ahí. Perdón. Sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. Una pausa rápida. Se me escapó explicarles los plexos entéricos. Los plexos entéricos son como unos saquitos alrededor de todo el tubo digestivo que alojan este tipo de procedimientos. Adelante, ahora 7. Aunque también se comunican con el sistema nervioso central por medio de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas sensitivas del sistema nervioso monitorizan los cambios químicos que se producen en los tubos digestivos y también la distensión de sus paredes. Las neuronas motoras entéricas coordinan la contracción del músculo liso del tubo digestivo, que estimula la progresión del alimento a lo largo de él. Regulan las secreciones de los órganos digestivos, como el ácido gástrico y la actividad de las células endocrinas del aparato digestivo que secretan hormonas. Perfecto, gracias. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el estómago también es
Espero que lo puedan ver eso en Psicofisiología 3. ¿Ustedes sabían que el estómago también secreta hormonas? Ajá. Lo desconocía. No, yo no. Y resulta que son dos hormonas que son hormonas antagonistas eh, que nos ayudan a regular la sensación de hambre. Estas son conocidas como la grelina y la leptina. En el caso de cada una de ellas funciona y envía información hacia nuestro cerebro para darnos el mensaje, la señal como, hey, ya estoy full, ya no sigas comiendo. El problema es que a veces seguimos comiendo a pesar de tener ya esa sensación. O al revés, que ese es el más conocido, hey, no tengo nada de comida, por favor, dame algo, tengo hambre. Ambas hormonas funcionan para poder entonces enviar información hacia nuestro encéfalo y que se lleven a cabo los distintos elementos y las distintas situaciones. ¿Estamos bien? ¿Todos claros hasta aquí? Ok. Fernanda. Sí. ¿Me puede repetir cómo se llaman las hormonas? Sí, Por grelina, favor. se las escribo al chat. Grelina y leptina. Gracias. Ok. Ahora entonces, con esta información ya en nuestras manos, vamos a regresar a este punto inicial. Porque si estamos hablando del sistema nervioso autónomo y todo esto, lo que hemos hablado, tenemos que entrar y tenemos que iniciar desde que fuimos formados. ¿Ok? Y empezamos entonces por acá. El principio de todo, así le denomino. Aquí es cuando nosotros empezamos a entender la importancia de los primeros meses de vida, la alimentación de la madre, los cuidados, los controles prenatales. Ya vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Ustedes recuerdan, bueno, cuando tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide, que son dos células sexuales apartes, una vez que ya se unen, entonces, pues tenemos un cigoto. ¿Verdad? Luego ese cigoto va a crecer, se va a formar un embrión, que ya son más células, y luego se compone lo que nosotros conocemos como feto. Esto asumo que ya lo vieron en Evolutiva 1, ¿verdad? ¿Ah? Yo no lo he llevado. Ah, ok. Yo tampoco. Ok. Entonces, nosotros debemos de entender y hablamos la unidad anterior que constantemente, y si ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? El cigoto va pasando por el proceso de división celular y se van dividiendo y se van dividiendo y se siguen dividiendo cada una de las células, ¿verdad? Ahora bien, hay algunos procesos que evitan entonces, y por eso les hago esta pregunta, porque si solo el cuerpo solamente pasara en una constante división celular, pues obviamente nosotros seríamos una masa amorfa de un montón de células sin sentido. Entonces, ¿cómo se evita llegar a este final? Entonces, debemos de entender de que van a haber, obviamente, la multiplicación celular, la división celular, pero deben de pasar por 3 etapas. Las células se deben de diferenciar, porque las células al inicio empiezan siendo células madre que tienen el potencial de convertirse en cualquier célula. Entonces deben de diferenciarse. En segundo lugar, deben de dirigirse a los lugares adecuados y alinearse con otras células que tienen entonces estructuras similares y funciones similares. Por ejemplo, cuando ya se empiezan a diferenciar, imaginemos entonces las células nerviosas, pues obviamente van hacia el sistema nervioso, las digestivas igual, las musculares, esqueléticas, entre otras cosas. Y finalmente, una vez que están en el lugar indicado, en el lugar apropiado, pues obviamente van a empezar a relacionarse
con otras células que tienen funciones o relaciones similares. ¿Ok? Entonces, esos son tres componentes importantes que debemos de entender, ya que lo vamos a ver a continuación. Este proceso se lleva a cabo entonces en 5 fases. Para estos 3 puntos que acabo de ver, van a haber 5 fases. Hablando específicamente del sistema nervioso. Primero va a haber la inducción de la placa neural, ya vamos a ver cada uno de los puntos. En segundo lugar, la proliferación neuronal. Tercero, la migración y el agolpamiento. Cuarto, el crecimiento de axón y formación de sinapsis. Y, como todo, el final entonces, la muerte neuronal y una nueva disposición sináptica. De nuevo, aquí estamos hablando solamente del sistema nervioso. Los puntos que ustedes vieron acá, que les señalaba, estos 3 elementos, lo lleva a cabo todos los sistemas. Sistema digestivo, sistema tegumentario, sistema linfático, el sistema inmunológico. Pero estos 5 puntos son específicamente del sistema nervioso. ¿Nimai? Lick, pero, digamos, las nuevas neuronas que se generan, o sea, cuando están en células madre, ¿verdad? Se generan en el mismo lugar del que se necesita el tipo especializado de célula, o todas vienen del sistema nervioso central o de la médula espinal en tal caso. Fíjense que ese es un tema de debate, que incluso el tratamiento de células madres es de lo más, uno puede decir, trending, como de lo más en tendencia en tratamiento, por ejemplo, de cáncer, por ejemplo, de personas que pierden funcionalidad en alguno de sus componentes. Y ese es un debate, porque en el caso, por ejemplo, de las células madre, la mayoría de ellas se encuentran en la médula espinal, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos teóricos que plantean que si usted injerta las células madres en el lugar donde las necesita, igual van a proliferar ahí. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Pero, ¿Me entendieron? eh, ¿Entendieron los demás también este tema de las células madre? Ya lo vamos a ver ahorita, el tema de células madre, pero es un tema muy actual, realmente, porque se está utilizando en muchos tratamientos médicos. Adelante, perdón. Adelante. ¿Me escuchan? sí. Ah, ok. Pensé que Bueno, me iba a no. decir algo más. No. Ya. Ah, ok. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia que tiene la importancia que tienen entonces las células madres, vamos a ver que cada una de ellas tiene su propia génesis, su propio inicio. Y vamos a ir en 3 puntos y voy a ir moviéndome un poquito entre esas 3 diapositivas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, debemos de entender que en todo el proceso, ¿verdad?, que vimos acá de convertirse de un cigoto a un embrión y posteriormente un feto, pues va a pasar por esas 3 etapas. Y hablando específicamente del sistema nervioso, tenemos que entender que hay 3 capas de células embrionales, que son conocidas como la capa endoderma, mesoderma y ectoderma. Y como se podrán imaginar, la endoderma es la más interna, la mesoderma es la media y la ectoderma es la más externa. Estas 3 capas, entonces, abren paso a que se forme la placa neural. Regreso por aquí. Si ustedes ven, vamos a ir viendo un poco aquí esta estructura, y la placa neural se ha detallado que incluso a los 18 días de la concepción puede estar presente ya. Eso quiere decir, y si ustedes pueden ir viendo, la placa neural se va formando de alguna manera horizontal, por así decirlo. Entonces,
Esto que ustedes ven por acá es un pequeño fragmento que estamos viendo de la superficie dorsal del embrión. Eso quiere decir de la superficie trasera del embrión. Así que en estas primeras etapas se forma esa placa neural y la placa neural es un fragmento de tejido ectodérmico. Eso quiere decir, ectodérmico es externo. Al tener entonces esta formación de la placa neural, esta estructura, vamos a ver más adelante, se va a ir mutando y ahora ya no va a ser una placa, sino que a los 21 días ya vamos a tener un surco neural. Ya vamos a ir viendo por qué la importancia del surco y por qué va tomando esta forma. Una vez que nosotros tenemos el desarrollo de los 21 días, nos va a permitir entender que esta placa neural va a ir entonces a través de las células plenipotenciales, que era lo que les comentaba, que van a tener entonces la oportunidad de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo si se trasplantan al lugar apropiado. Eso quiere decir que esta placa neural es el primer vestigio de ser humano que nosotros tenemos. Es como el primer punto, por así decirlo, que se va a ir formando en el desarrollo del individuo. Antes de cualquier otra estructura, el cerebro es, o por lo menos un cerebro rudimentario, es lo primero que va, a ir apareciendo. Y finalmente vamos de la placa al surco y finalmente se forma el tubo neural. El tubo neural entra en juego muy importante porque es el vestigio de lo que nosotros vamos a conocer ahora como un encéfalo, ¿verdad? Incluso cada uno de ellos, si ustedes van viendo las partes de esta estructura, ¿sí? El tubo neural posteriormente va a ir mutando hacia esta primera imagen, ¿sí? Que tiene algunos nombres que vamos a ir viendo más a continuación, y va a ir entonces formándose la estructura para lo que nosotros conocemos como el cerebro, como el encéfalo. Por eso la importancia de que ustedes entiendan el qué es la placa, qué es el surco, qué es el tubo neural, porque al final nos lleva, como la puesta rudimentaria de estos puntos y de estos elementos del encéfalo. Ahora bien, si tenemos células plenipotenciales que pueden convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, todo esto depende, como habíamos visto anteriormente, del lugar donde está, a dónde está y cómo se va a especializar. Ahora bien, veamos en el tema de las células madre. En el caso de las células madre, tienen en primer lugar la particularidad de que parece que tienen la capacidad de regenerarse a sí misma. Y esta capacidad de regeneración es una capacidad ilimitada. Esa es una primera característica. La segunda característica es que pueden convertirse en cualquier tipo de célula madura. Eso quiere decir, como le comentaba a Animay, la célula madre generalmente incluso cuando nosotros tenemos donantes de células madre, generalmente la donación es un poco invasiva porque se sustraen de la médula espinal. Sin embargo, si es trasplantada en el lugar donde se necesita, tiene la potencialidad entonces de convertirse en la célula donde está siendo implantada. En el caso nuestro, hay algunas que pueden convertirse en células madres neurogliales y algunas en células madres neurales. Eso quiere decir, dependiendo, si vimos, recuerdo, las neuroglías tienen funciones particulares y las neuronas también tienen funciones en particular. Así que, una vez que nosotros entendemos este proceso, nos lleva entonces a comprender que esa placa neural es el vestigio inicial de lo que nosotros conocemos como encéfalo. En el proceso del desarrollo del embrión, ya no es un cigoto, sino ya es un embrión, va a pasar y posteriormente un feto,
va a pasar entonces y se van a ir viendo cada una de las estructuras. En el caso de estas tres que ustedes ven por acá, del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, incluso en la actualidad son utilizadas como medios de ubicación, como lo pueden ver por acá. Y esta imagen que ustedes están viendo a continuación ya es como la estructura que ya definitivamente ustedes han visto. En el caso del cerebro, ¿no? Han visto las estructuras, el bulbo raquídeo, han visto las capas, han visto incluso cuando hablábamos de las tres estructuras y del modelo de tres cerebros de MacLean, que hablaba acerca del cerebro primitivo, del cerebro medio y el cerebro más sofisticado, que es entonces la corteza cerebral. Pero volviendo aquí a esta imagen, quiero que ustedes vean que ese tubo neural va a tener entonces un impacto en el desarrollo del cerebro. Y las estructuras, por fines didácticos realmente, van a ir viendo que tienen distintos colores, como por ejemplo, ese elemento inicial amarillo, que es la médula espinal, pues obviamente es el que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Y que se va a extender a través de la columna vertebral. Posteriormente, el rombencéfalo, que lo ven ustedes en azul, va a tener entonces este impacto, ¿sí?, en azul, y a su vez, ya vamos a ir viendo estas dos divisiones más adelante, el mesencéfalo, que es este elemento de rojo, que es el cerebro medio, y finalmente el prosencéfalo, que ustedes lo ven de un color como amarillento o café, va a formar entonces las estructuras de la capa más externa del cerebro, que es conocido como el prosencéfalo. Mientras va creciendo entonces, mientras va creciendo el feto, el embrión y el feto, estas mismas estructuras se van a ir dividiendo. Como por ejemplo, la médula espinal continúa, pero el rombencéfalo se va a dividir en dos, que es el mielencéfalo y el metencéfalo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? A su vez, el mesencéfalo se va a conocer como mesencéfalo o metencéfalo, que es de nuevo el cerebro medio. Y finalmente el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo o diencéfalo, que son estos elementos que ustedes ven por acá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, Lick. Sí, ¿Todos claros? Sí, Lick. Todo bien, Lick. Ok. Ahora, vamos a ir viendo cada una de las estructuras. Y 9:45 nos ajusta para ver por lo menos este último, que es el mielencéfalo. Entonces, de nuevo, las estructuras para que ustedes puedan comprenderlo. Las primeras estructuras primitivas son las que están fuera de las cajitas. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y las siguientes 5 estructuras que ya están en cajitas van a ser ya la división de estos elementos. En el caso del prosencéfalo es el telencéfalo y el diencéfalo. En el mesencéfalo es el metencéfalo. Y en el rombencéfalo es el mielencéfalo y el metencéfalo. Sé que son muchos céfalos, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por donde vamos a iniciar, porque vamos a ir viendo desde la médula espinal hacia arriba. ¿Okay? Vamos a ir viendo entonces el mielencéfalo, que es el primero. En el caso del mielencéfalo, que también es conocido como el bulbo raquídeo, que es este que ustedes ven por acá, el cerebelo va a formar parte más adelante, lo vamos a ver. Y uno de los elementos importantes que quiero que entiendan, en el caso del mielencéfalo, no está a cargo de ninguna función cognitiva superior, como las emociones o el pensamiento. Lo que se encarga, y es uno de los elementos más importantes, es la formación reticular. Esa es una estructura que ustedes la pueden ver por acá, que es esta que ven aquí de anaranjado, como en la parte de adentro de ese bulbo.
La formación reticular interviene directamente en la activación. Perdón. Interviene directamente en la activación o en inglés se conoce como arousal. El arousal es entonces ese grado de activación que nosotros podemos tener, ya sea en mayor o menor medida. También el mielencéfalo va a intervenir en los procesos tales como el sueño, la atención, el movimiento, mantenimiento de tono muscular, reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. Eso quiere decir, de la mayoría de estos elementos, de los cuales nosotros en algunos casos podemos tener control, como el del tono muscular, movimiento o atención, pero también hay algunos otros, como los reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios, que nosotros no tenemos control. ¿Se entiende el mielencéfalo? Y con eso vamos a cerrar la presentación de hoy. ¿Dudas? ¿Todo bien? Pam, pam. Ya le voy a mandar la lista de asistencia. Un segundito. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Por ahí les envío ahorita la lista para que puedan entonces agregarse. Jóvenes, un gusto, pórtense bien y nos vemos mañana. Gracias. Vemos, Lick.